Feliz domingo, amigos. Abrimos el vídeo de hoy con una pregunta. ¿Quién puede permitirse ser un individuo? En el vídeo anterior comenzamos el capítulo individualidad y vimos que para Bauman la individualidad no es simplemente una característica personal. En la modernidad líquida se convierte en una tarea. Cada persona debe construir su propia biografía, debe definir su identidad, debe hacerse responsable de su trayectoria. Pero hay una pregunta fundamental. ¿Todos los individuos tienen realmente las mismas posibilidades de construir su propia vida? Y aquí el análisis de Zygmunt Bauman adquiere una dimensión social y política mucho más profunda. Porque una cosa es decirle a alguien, eres libre para construir tu propia vida, y otra muy distinta es proporcionarle a esa persona las condiciones, los medios, las condiciones materiales para hacerlo. La individualización no significa, por lo tanto, lo mismo para todos. En principio, la sociedad contemporánea parece ofrecer a todos la misma invitación. Elige, decide, cambia, construye tu identidad, diseña tu futuro. Pero esta invitación, lo vamos a ver, es profundamente desigual. No todos disponen efectivamente de los mismos recursos, no todos tienen las mismas posibilidades, no todos pueden afrontar del mismo modo los riesgos de una sociedad cambiante. La individualización es, por lo tanto, una experiencia profundamente desigual. La diferencia entre elegir y poder elegir va a ser básica, por lo tanto, para Bauman. Una distinción, sin duda, fundamental. Podemos decir a una persona, eres libre, por ejemplo, de cambiar de trabajo. Pero esa libertad tiene un significado muy distinto según se trate de una persona o de otra. Por ejemplo, una de esas personas puede tener ahorros, una buena formación, una buena red familiar, puede trasladarse a otra ciudad, es decir, puede tener cierta capacidad de movilidad o puede tener buenos contactos, ¿no? Buenos contactos profesionales. Otra, por el contrario, puede vivir al límite de sus ingresos, endeudada, dependiendo de un empleo precario y careciendo completamente de una red de apoyo. Formalmente ambos individuos pueden ser igualmente libres, pero sus posibilidades reales son radicalmente distintas. La individualización como obligación es, por lo tanto, una de las paradojas centrales de Bauman. La sociedad contemporánea le dice al individuo, tu vida depende de ti, pero no necesariamente le proporciona los recursos necesarios para que el individuo pueda controlar esa vida. Y entonces aparece una situación profundamente contradictoria. El individuo es considerado, son ideas que hemos visto en vídeos anteriores, responsable de su éxito, de su fracaso, de su adaptación, de su identidad, pero muchas de las condiciones que determinan su vida escapan completamente de su control. El individuo se enfrenta, por lo tanto, ante riesgos que no ha creado. Una persona puede perder su empleo, bien por una crisis económica, pongamos el caso del año 2008, bien por una automatización o por una tecnología disruptiva como es la de la inteligencia artificial, o por un proceso de deslocalización, o por una decisión empresarial, o por dos de estos factores a la vez. Fue mi caso, por ejemplo, en 2009, en noviembre de 2009, cuando me echaron a la calle. Dentro de un proceso que acabó con 45 de 60 personas despedidas. La estructura desaparece del análisis y el individuo se queda en el centro cuando el discurso social puede presentarle el problema como una cuestión personal, diciéndole al individuo que debe reciclarse, que debe mejorar, que debe reinventarse y que debe hacerse más competitivo. Pasamos así, por lo tanto, de la responsabilidad colectiva a la responsabilidad individual, y esta es una transformación histórica sin duda alguna decisiva. En las sociedades industriales existían instituciones que asumían parte de los riesgos de la vida, lo hemos visto también en vídeos anteriores. No lo hacían completamente, no lo hacían de un modo perfecto, pero existían mecanismos colectivos como sindicatos, como sistemas de protección, como comunidades, como instituciones laborales, como lazos familiares, que no es que no existan hoy en día, existen, pero están más debilitados están más diluidos en esta modernidad líquida de la que nos habla Zygmunt Bauman. Una modernidad líquida, por lo tanto, que debilita muchas de estas estructuras, dejando al individuo progresivamente encargado de gestionar sus propios riesgos. La biografía aparece así, por lo tanto, convertida en un producto.
Bauman utiliza, por lo tanto, esta idea, que es sin duda una idea muy poderosa. La vida comienza a parecerse a un producto que debe ser elaborado. Cada individuo debe fabricar su propia biografía, debe presentarla, debe hacerla atractiva, debe demostrar que tiene valor. Una lógica que puede especialmente mostrarse, que puede especialmente verse en el mundo laboral, donde ya no basta con tener una profesión, sino que hay que mantenerse empleable, y donde ya no basta con haber estudiado, sino que hay que continuar formándose, donde ya no basta con haber adquirido una identidad profesional, sino que hay que actualizarla constantemente. El individuo parece convertido, por lo tanto, para el filósofo polaco Zygmunt Bauman, en un proyecto empresarial. He aquí una transformación antropológica sin duda alguna profunda. El individuo se contempla a sí mismo como una especie de empresa. Debe invertir en sí mismo, debe mejorar sus capacidades, debe gestionar sus recursos, debe incrementar su valor, y cuando las circunstancias cambian, debe simplemente reinventarse. Este lenguaje ya no pertenece exclusivamente al mundo de la economía, por lo tanto, ha invadido la vida entera, y el problema del fracaso aparece como una consecuencia especialmente dura de todo ello. Si la vida se entiende como un proyecto individual, el fracaso, nos dirá Bauman, puede interpretarse como un problema de insuficiencia personal. No has conseguido el trabajo, no has sabido venderte. Hablando del amor líquido, por ejemplo, no has sabido o no has conseguido mantener una relación afectiva, no has gestionado bien esa esfera de tu vida, la esfera afectiva, no tienes éxito, no has trabajado lo suficientemente en ti mismo. El individuo termina o acaba, por lo tanto, convertido en responsable de todo o de casi todo, incluso de aquello que depende en gran medida de circunstancias sociales que les sobrepasan. Podemos resumir la paradoja de la libertad de la que nos habla Zygmunt Bauman de la siguiente manera. La sociedad contemporánea libera al individuo de muchas obligaciones tradicionales, pero le impone también la obligación de hacerse responsable de sí mismo, y esa obligación puede convertirse en extraordinariamente pesada. Ya no existe una trayectoria única, existe una garantía de que no existe tampoco existe una garantía de que podamos construir cualquier trayectoria, de que seamos capaces de ello, ¿no? Bauman nos habla aquí de la desigualdad invisible, nos obliga a mirar más allá del discurso de la libertad. Dos personas efectivamente pueden recibir el mismo mensaje, construye tu propia vida, pero nos encontramos en la práctica con que una puede tener educación, dinero, tiempo, contactos, movilidad, y la otra puede carecer absolutamente de todo ello. Pero no basta con analizar la libertad formal. Hay que analizar también las condiciones reales de la individualización. Veamos aquí una conexión con Pierre Bourdieu. Bourdieu mostró que las posibilidades de los individuos dependen en gran medida de los recursos, que no son simplemente recursos económicos. También cuenta, nos dirá Bourdieu, el capital cultural, las redes sociales, la educación o los hábitos adquiridos. Bauman se mueve en una dirección diferente, pero ambos permiten sin duda cuestionar la idea de que todos los individuos compiten en igualdad de condiciones. ¿Qué está haciendo o qué está diciendo Bauman en este punto? La operación intelectual de Bauman es muy importante. No nos está diciendo que el individuo no es libre, nos está diciendo simplemente no confundamos la obligación de elegir con la capacidad real de controlar las condiciones de nuestra vida. Podemos estar obligados a decidir continuamente y al mismo tiempo tener muy poco control sobre el resultado de nuestras decisiones. Esta es una de las grandes paradojas de la individualización. Como conclusión, podríamos decir que la individualidad contemporánea es, por lo tanto, profundamente ambivalente. Por un lado, libera, permite elegir, rompe identidades heredadas, pero por otro, responsabiliza, individualiza los riesgos y convierte los fracasos en culpa personal. La sociedad nos dice, tú eres el autor de tu propia vida, pero Bauman nos obliga a añadir con qué recursos, dentro de qué condiciones y cuánto control tienes realmente sobre el mundo en el que intentas construirla. En el próximo vídeo seguiremos avanzando en la individualidad con una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la identidad deja de ser algo que se posee y se convierte en algo que hay que demostrar
constantemente? Os dejo, amigos, esta pregunta para que reflexionéis. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Portal de Filosofía.